Sin embargo, se mantienen las medidas económicas como la eliminación a la subvención del diésel y la gasolina, pero además se mantiene el salario mínimo nacional de 330 bolivianos y los bonos sociales. Hasta estas horas de la tarde, y tenemos entendido que posiblemente se esté ya promulgando un decreto. Tenemos que denunciar esta falta al acuerdo nacional que hemos tenido. Como dirigencia hemos tenido la buena fe de que se levanten los bloqueos antes de que salga la abrogación. En ese sentido nos sentimos decepcionados y defraudados. Este decreto 5516 abroga el decreto 5503. Se elimina el subsidio a los hidrocarburos, se mantienen los bonos sociales, el salario mínimo, el tema del arancel cero para los repuestos, llantas, aceites y otros insumos para el transporte, la reprogramación crediticia. Pero en la disposición final se está abrogando el decreto supremo 5503. Obviamente que este es un poco de desgaste al gobierno, ¿no? Es decir, que bueno, la COB y otras instituciones, yo diría más aparte de la COB, es decir, gente representante de Chapare son los que han empezado a marchar, a tratar de convulsionar al país. Bueno, acá considero que la COB cometió un error de no hacer primero conocer este acta de acuerdo a sus bases. Y además la Central Obrera Boliviana ha sacado realmente un comunicado número 12 que ha salido anoche también, y nos quedamos nosotros en estado de emergencia hasta que el gobierno lo cuelgue en la página de la Gaceta Oficial los decretos que se han firmado con la abrogación del 5503. Y entre tanto, desde el Gobierno Nacional, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, confirmó que se elimina la subvención al diésel y la gasolina y esto constará dentro del nuevo Decreto Supremo 5516. Supremo 5503 que marca un principio de una nueva era, un principio de una nueva etapa, una señal muy clara de cambio, tiene un corazón. Y ese corazón fundamental es la eliminación de los subsidios a los carburantes. La eliminación de los subsidios a los carburantes es lo que le da viabilidad al país. Sobre eso se ha tratado, el gobierno quiere gobernar con eficiencia, con eficacia, con transparencia, pero también con rapidez, con sentido de urgencia. La decisión que se ha tomado es básicamente sacar un nuevo decreto supremo, que ya lo tenemos listo y lo vamos a publicar apenas en unas horas más. Este decreto supremo, que es el 5516, decreto 5516, abroga el decreto 5503, que era la demanda de todos los sectores movilizados, y recupera todos los temas que les acabo de describir. Se elimina el subsidio a los hidrocarburos, se mantienen los bonos sociales, el salario mínimo, el tema del arancel cero para los repuestos, llantas, aceites y otros insumos para el transporte, la reprogramación crediticia. Pero en la disposición final se está abrogando el decreto supremo 5503, que es lo que queremos también transmitir a los compañeros de la Central Obrera, de los campesinos y los demás, las demás mesas de diálogo con las que tuvimos. Obviamente vamos a seguir trabajando una serie de temas para poder avanzar sobre otros temas sectoriales, que temas extremadamente importantes, interesantes y de impacto sobre los diferentes sectores. Todo ello lo estamos trabajando en otros instrumentos, en otros decretos que van a ser aprobados también por CONAP y por el gabinete.
Y entre tanto, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, denunció posible incumplimiento del gobierno nacional tras el acuerdo firmado en la ciudad de El Alto, esto debido ante la posible promulgación del Decreto Supremo 5516 sin previa socialización. Hasta estas horas de la tarde, y tenemos entendido que posiblemente se esté ya promulgando un decreto. Tenemos que denunciar esta falta al acuerdo nacional que hemos tenido. Como dirigencia hemos tenido la buena fe de que se levanten los bloqueos antes de que salga la abrogación y la proclamación de un nuevo decreto. En ese sentido nos sentimos decepcionados y defraudados, porque prácticamente teníamos que tener una comisión para discutir y analizar de manera puntual todos estos artículos referidos. En ese sentido, el gobierno central está incumpliendo lo que es este acta de acuerdo. Si se va a hacer de manera unilateral, sin tomar en cuenta a las partes que tenían que participar, los sectores movilizados y clases sociales del país, el gobierno estaría incumpliendo el acuerdo que se ha firmado en la sede de los Tupac Katari en la ciudad del Alto el día de ayer. Pero cuando se incumplen los acuerdos firmados, lastimosamente molesta a este pueblo que en su momento hemos recibido muchas críticas como dirigentes, pero el gobierno está incumpliendo y bueno, va a ser seguramente debatido de manera inmediata en un ampliado que se va a convocar de manera inmediata si el decreto se promulga sin la participación de la comisión como dicta el decreto, que prácticamente no es que nosotros estamos siendo intransigentes, hemos cedido para que pueda desmovilizarse el país, pero prácticamente no se está cumpliendo. Y desde el sector minero, el ejecutivo Andrés Paye denunció que el gobierno nacional no estaría cumpliendo con el acuerdo firmado en la ciudad de El Alto, pero también dijo que no convocaron a las organizaciones sociales ni a la Central Obrera Boliviana para socializar el nuevo Decreto Supremo 5516, por lo que advirtió que esto podría derivar a nuevas acciones. Es así. Evidentemente estamos esperando el cumplimiento del acta que se ha firmado el día de ayer en la ciudad del Alto. Hasta el momento no ha habido una convocatoria clara para que la comisión que se ha conformado asista justamente pues a esa elaboración de ese decreto que hasta el momento extraoficialmente no sabemos que está trabajando el gobierno, pero está incumpliendo el acta. Tiene que convocar, en eso se ha quedado, antes de su promulgación. Dice el acta de convenio dice, y lo han elaborado los mismos ministros, a la conclusión justamente de la reunión con las bases. Entonces tiene que cumplir, sí o sí tiene que cumplir el gobierno, ¿no? En este caso. Dice el acta, hoy día tiene que hacerse. Sí, dice el acta que hoy día tiene que elaborar. Hasta ahorita, donde entendemos, no está cumpliendo. Entonces, está, yo creo que cometiendo un error, o qué es lo que está pasando, o quiénes están dirigiendo este tema. Si hay un incumplimiento, ¿qué queda? ¿Qué queda, compañero? Hoy día tiene que ser compañero. Hoy día fenece el plazo. Sí. ¿Cuándo volverían en las jornadas? No, se va a llamar seguramente orgánicamente, se va a convocar. Ya nomás se va a convocar, compañeros, falta de seriedad. Y tras el acuerdo entre la Central Obrera Boliviana y el Gobierno Nacional, sectores movilizados que instalaron un punto de bloqueo en la altura de Cantón Ventilla levantaron su medida de presión que obstruía el paso en la carretera Oruro-Cochabamba. Aquí estamos en Cantón, somos Cantón Ventilla, estamos en punto de nuestro bloqueo. Por hasta el momento nosotros, según el instructivo de nuestros dirigentes, altos dirigentes de Bolivia,
estamos levantando cuarto intermedio. También en cualquier momento, dentro de 48 horas, nosotros podemos regresar a punto de bloqueo. Siempre nosotros pedimos que derogue las leyes, que el decreto 5503, que hace mucho daño a Bolivia, también a nuestros, a la punto de organización de campesinos. En este momento estamos dando nuestro cuarto de intermedio. Este bloqueo se va a levantar. Vamos a dar el circulamiento de caminos de Oruro a Cochabamba. Y organizaciones sociales de Cochabamba también levantaron punto de bloqueo instalado en el puente Ichilo. Sin embargo, la dirigencia asegura que se mantienen en estado de emergencia. La última comunicación, nuestros ejecutivos de las 6 federaciones, los ejecutivos de la única interculturales, han anunciado levantar nuestro bloqueo de caminos, ¿ya? Entonces, nosotros estamos sometidos a la Central Obrera Boliviana, eso sea bien claro, por eso hemos asumido, no es al interculturales, a la única, pero también ellos asumieron a la cabeza de esa organización, ¿ya? Por lo tanto, nos han comunicado también para que quedemos en estado de alerta y emergencia. Este bloqueo se va a levantar y vamos a estar en estado de emergencia. Eso nos comunicaron, compañeros. Se va liberando el camino Santa Cruz-Cochabamba. De esta manera ha sido liberada. Obviamente se ha levantado el bloqueo de caminos. Y en el municipio de San Julián también levantaron el punto de bloqueo instalado y también dan un plazo de 48 horas al gobierno nacional para que publique el nuevo decreto supremo. El municipio de San Julián se ingresa en un cuarto intermedio en el bloqueo de carreteras, medida de presión instalada desde el pasado jueves y que hoy cumplía su 5º día. Nuestras federaciones departamentales, nacionales, la COP, llegaron a un acuerdo ayer de que el gobierno va a derogar el decreto 5503 o abrogar el decreto 5503. Entonces, bajo esa instructiva, nos instruyen a las federaciones matrices a que demos un cuarto intermedio de 48 horas hasta que el gobierno abrogue el nuevo decreto y que ponga en la Gaceta Oficial. Entonces, compañeros de San Julián, de las grandes mayorías, como siempre lo venimos llamando, de esa Bolivia profunda que tanto viene sufriendo, pidiendo de que días mejores se llega, que el gobierno plantee políticas en beneficio de la gente de la clase baja. Con ese entendido, un ampliado ahorita acabamos de terminar, vamos a dar un 48 horas de cuarto intermedio, compañeros. Esperemos que ustedes sepan entender también y estaremos en estado de alerta, compañeros. Y sectores sociales del trópico de Cochabamba determinaron levantar el punto de bloqueo a la altura de Parotani, carretera que une Cochabamba con el occidente del país. Sin embargo, la dirigencia considera que el pueblo movilizado hizo retroceder al gobierno nacional. A veces cuesta hacer entender a los compañeros que están movilizados, pero sin embargo hemos tenido que hacer todo un esfuerzo, pero de todas maneras los compañeros han decidido seguir con estado de emergencia. Eso significa que ellos van a seguir socializando no solo este decreto que se ha abrogado, sino hay otros decretos, por ejemplo el decreto 5515 y así también el decreto 5509. Entonces los compañeros van a estar en estado de emergencia, siempre hemos mantenido el estado de emergencia, pero de todas maneras
a partir de este momento se va a dar la transitabilidad a todos y todas que pueden viajar a diferentes puntos del país. Para el pueblo boliviano es una victoria, yo diría, pero sobre todo el pueblo boliviano movilizado ha hecho retroceder en sus intentos de privatización de nuestros recursos naturales. Ahora el pueblo boliviano tiene que hacer respetar el artículo 349 de la Constitución Política de Estado, donde claramente indica que los recursos naturales es de propiedad del pueblo boliviano. Por tanto, el pueblo boliviano tiene que defender sus recursos naturales como único elemento que da la garantía económica para las futuras generaciones. Por su parte, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, considera que la abrogación del Decreto Supremo 5503 y la creación de una nueva normativa es señal de debilidad del gobierno del presidente Rodrigo Paz. La última conferencia que ha dado el presidente es que hubieran abrogado el decreto, pero es una derogación prácticamente porque son algunos artículos, porque se mantiene obviamente el tema de la subvención de la gasolina se ha suspendido. Entonces, y además algunos bonos más, me imagino que van a tener que hacer otro decreto en el transcurso de esta semana. Obviamente que este es un poco de desgaste al gobierno, ¿no? Es decir que, bueno, la COB y otras instituciones, yo diría más aparte de la COB, es decir, gente representante del Chapare son los que han empezado a marchar, a tratar de convulsionar al país, a tratar de desestabilizar a un gobierno. Inclusive dentro de su mismo gobierno hay gente de ahí adentro que ha tratado de igual ir en contra. Esa es una señal de debilitamiento del gobierno. Va a tener el gobierno que estabilizarse primero, obviamente, inclusive más allá de candidaturas. El gobierno debía estar pensando en estabilizar su gobierno y hacer un gobierno en función del plan de gobierno que ellos tengan para cumplir con la población y evitar estos temas que han perjudicado al país. Siguen perjudicando porque siguen algunos bloqueos, tengo entendido, todavía no han terminado de esta medida de presión que han hecho hacia el gobierno. Y entre tanto, el líder de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, calificó de doloroso y angustiante los conflictos que han generado el Decreto Supremo 5503, pero además advirtió de un deterioro prematuro del gobierno nacional. Sí, ha sido doloroso, angustiante, todos hemos sufrido lo que ha sucedido. Había una parte que era la cuestión de combustible y bonos que no estaban en discusión. Aquí en diciembre yo les comenté que había muchas otras partes que eran incoherentes, pero conozco las dificultades que ha habido porque el incremento de combustible se ha traducido en tarifazo. El transporte público subió inmediatamente, eso ha causado inflación, desesperación, y creo que hay que ser realista. A mí me preocupa que entrando ya a la gestión del 2026 va a haber fuertes demandas salariales por la inflación que está muy alta, y el pretender mediante decreto que no se va a dar incremento a maestros, jubilados, médicos, enfermeras, policías y militares es absolutamente irreal. No es sostenible en un país que tiene inflación alta. Entonces, ojalá, esperemos cuando eso termine. Me temo que los ingresos que genera el incremento de combustible con una mano entran y con la otra se pueden ir, porque va a haber muchas demandas y presiones salariales, y han puesto un piso de 20% de incremento al salario mínimo que afecta al sector privado. Se va a traducir en demandas salariales para todos los sectores ahora en febrero, marzo. Y esta jornada en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, se registró enfrentamiento entre ciudadanos por los cambios del Decreto Supremo 5503. La población llegó hasta los jalones y también a carterazos.
Lamentable, se están realizando nuevamente hechos de enfrentamiento acá en el frontis de la vicepresidencia, ¿no? Cada uno con su postura. Y el Comité Multisectorial exige al Gobierno Nacional garantizar la libre transitabilidad a nivel nacional, pero además exigen la creación de una ley antibloqueos. Sin embargo, y confirme el documento de acuerdo suscrito, se mantiene el precio de los carburantes, situación que genera un incremento directo a nuestros sectores. Pese a ello, no hemos ejercido ninguna presión, conscientes de la crítica situación económica que vivimos en nuestro país. Repudiamos la continuidad de los bloqueos como mecanismo de protesta, una práctica que desde hace más de 2 décadas viene destruyendo la economía nacional. Los grandes perdedores de millones de dólares y bolivianos a causa de los bloqueos somos todos los integrantes de la cadena de abastecimiento y en consecuencia la población boliviana en todo su conjunto. Retroceder en la aplicación de medidas económicas y no implementar aquellas que son necesarias para revertir la actual situación adversa implica insistir en un modelo que ha fracasado, dejar rutas expeditas de manera urgente y garantizar la transitabilidad los 365 días del año, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado. Promulgar de forma inmediata una ley antibloqueo, que la Asamblea Legislativa empiece a trabajar. Los sectores que causan daño al país no representan a la población. Hacemos una invitación. Invitamos al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia a sostener una reunión con el Comité Multisectorial de todos los departamentos, con el objetivo de poner en marcha medidas y proyectos de alto impacto que permitan impulsar la economía nacional. Y desde el sector empresarial, el presidente de la Cámara Departamental de Exportadores, Osvaldo Barriga, denunció que por cada día de bloqueo los exportadores perdieron al menos 5 millones de dólares, por lo que también ha calificado las medidas de presión de la Central Obrera Boliviana de políticas. Hace más de un año que venimos pidiendo que Bolivia cambie. Parece que algunos se olvidan de lo mal que estamos económicamente en el país. Las restricciones a las exportaciones, los mercados que se caen, las dificultades logísticas y encima terroristas que vienen y bloquean el país. Son unos cuantos, que a punta de dinamita, terrorismo y amedrentamiento pretenden mantenernos en Bolivia en un modelo que solamente ellos se han beneficiado. Están en un modelo de destrucción, en un modelo donde un parcito son los que se benefician. Si se mantienen los bloqueos, nosotros exigimos de manera contundente al gobierno que haga cumplir la ley. Y aquellos que hoy están bloqueando, aquellos que hoy siguen amedrentando, siguen aterrorizando a la población, tienen que ir presos. Ellos
y los autores intelectuales y financiadores de este terrorismo. Porque lo que están haciendo no es protesta, es criminal. A nivel de comercio exterior es aproximadamente, porque esto es por día, que no se llega a circular entre 2.5 y 5 millones de dólares diarios desde el sector exportador agroindustrial de Bolivia. Lo que están haciendo estas personas es querer retroceder en Bolivia estos pocos meses que hemos tenido y volver a la Bolivia de hace 2 meses. Y desde el Gobierno Nacional, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, dijo que el Ejecutivo apoyará el proyecto de ley para sancionar los bloqueos, pero además destacó que la población rechace medidas de presión. Quiero también transmitirles y agradecer a la población. Un 80% de la población está en contra de la cultura del bloqueo, la violencia y la intransigencia. Sabemos que el diálogo es el único camino que conduce a las soluciones que son satisfactorias para todas las partes y que sobre todo benefician al país. Es el país el que tiene que avanzar en beneficio de sus ciudadanos. Gracias. Sí, desde luego que se va a apoyar, esa es una iniciativa en el legislativo, pero en torno a su pregunta es importante dar algunos datos. Con la quita del subsidio a los carburantes se han ahorrado 10 millones de dólares por día. Con los bloqueos se han perdido 20 millones por día. O sea, el daño económico al país de esta cultura del bloqueo es inmenso y es a todo nivel. Es a nivel de los pequeños emprendedores, gastronomía, comercio, transporte, producción, absolutamente a todo nivel, tanto del área urbana cuanto del área rural. Es por esta razón que no podemos seguir con esta cultura del bloqueo y del perjuicio al país. Naturalmente, ¿qué ocurre? Si no hay forma que los productos lleguen a las ciudades y a los mercados, los precios suben, hay más inflación. Si no hay forma de que los productos lleguen, se echan a perder, los productores pierden su producción. Si no hay forma que el transporte pueda circular libremente por las carreteras, pierde pasaje. Todos perdemos, no hay quien gane. No hay quien gane, es lo más irracional que se puede hacer porque es perjuicio para todos. Y desde la Asamblea Legislativa, la senadora de Alianza Libre, Elena Pachacuti, dijo que realizarán una revisión minuciosa al nuevo Decreto Supremo 5516. Lo advertí que este decreto debería haber sido socializado con todos los sectores y no haber sido impuestos, ya que estos traerían ciertos conflictos. Se cumplió, se cumplió. El gran perdedor es nuestro Estado. Un decreto se puede ver que no garantiza la seguridad jurídica. Lo que es del César al César. Un decreto no puede suplantar las atribuciones de la Asamblea Legislativa y por eso nosotros como Congreso también nos hemos manifestado. Se hubiera evitado la pérdida millonaria que han vivido las y los bolivianos en estos días tan conflictivos. ¿Quién refuta aquello? Hay un perdedor que se llama Bolivia, que se llaman ciudadanos de a pie, la gente común. ¿Quién les responde los destrozos del día de ayer en la ciudad del Alto, minibuses destrozados, las caseritas sin venta? ¿Quién repone de aquello? Yo creo que con este decreto, con esta experiencia, el gobierno no debe de imponer, debe de trabajar con los sectores involucrados, se debe socializar. Y si no, hacerlo de manera viceversa, es decir, el Congreso hacer la revisión de artículo por artículo, en el cual lo vamos a hacer ya este Decreto Supremo 5516, si no me equivoco, ya se encamina, vamos a revisar por una responsabilidad con la gente sobre todo. ¿No? Entonces, en este sentido se abroga el Decreto 5503, vamos a revisar minuciosamente la 5516. Y vamos con información en vivo porque el presidente de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, hace una evaluación del conflicto que ha generado el Decreto Supremo 5503. Nos encontramos con Alejandra Quintela en el lugar. Muy buenas noches.
Buenas noches, cielo, saludamos a todo el país. A esta hora estamos con el líder nacional de la agrupación Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, quien va a comentar sobre el decreto supremo que dejó grandes pérdidas millonarias en el país. Buenas noches, un gusto estar con DTV. Sabemos que ha habido semanas de profunda angustia, porque terminar un año y arrancar otro en medio de estos bloqueos, incertidumbre y zozobra hace un daño a una economía que está muy golpeada. Cuando salió el decreto el año pasado, habíamos señalado que, está bien, nosotros dijimos en campaña con toda claridad que había que levantar las subvenciones, mantener un subsidio al transporte público, pero había que levantar las subvenciones, lo dijimos en campaña, quizá me costó, pero lo dije con toda claridad. Y también dijimos que había que cambiar el marco sectorial para inversiones, hidrocarburos, minería, litio, tributario, agropecuaria, y teníamos proyectos de ley. En el decreto se puede poner buenas intenciones, pero si uno quiere restablecer la confianza y atraer la inversión que el país necesita, se requiere un programa de estabilidad económica en primer lugar, que ya van pasando 2 meses y hasta ahora no se lo ve definido, y en segundo lugar las leyes sectoriales, que hay que cambiarlas para que se tenga la confianza de que la gente pueda volver a invertir. En la forma me sorprendió que con una mano el gobierno demonizaba o descalificaba a la dirigencia de la COP con justa razón, porque la dirigencia de la COP, los dirigentes fueron cómplices del saqueo de 20 años de Evo y de Arce. Y sin embargo, con una mano los criticaban, hablaban de los 18 millones de dólares, de las mafias y no sé qué, y con la otra mano se sentaban y los reconocían como interlocutores, y hoy día han terminado siendo casi corredactores de decretos. Un poco deja un sabor amargo a la gente que ha pasado todo este sufrimiento y ve que sectores que representan al saqueo estatista desenfrenado tengan hoy la capacidad de interlocución reconocida por el gobierno, pero finalmente ya pasó, que vuelva la tranquilidad, y hay que estar conscientes de que va a llegar después del incremento de combustibles, que se ha reflejado en incremento de tarifas, que va a traer subida de precios, va a llegar lo que siempre sucede a principios de año, particularmente entre Carnaval y Semana Santa, llega la época que conocemos bien de demandas salariales, que este año va a ser diferente porque la inflación del año pasado ha sido la más alta en prácticamente 4 décadas, y va a haber grandes demandas salariales. En el decreto, no sé qué dirá la última versión, el de diciembre decía que el incremento salarial va a ser 0 para el sector público, maestros, médicos, enfermeras, 0. Lo dije en diciembre, es absolutamente irreal y utópico pensar que no va a haber incremento salarial, sobre todo cuando en el mismo decreto han subido el sueldo mínimo 20%. Eso va a ser una suerte de piso o de referencia para la negociación salarial, que va a estar más movida que en otros años porque la inflación ha sido alta, se ha devorado los bolsillos, la gente va a buscar reposición. ¿De qué manera podría afectar eso? Va a haber seguramente entre Carnaval y Semana Santa muchas marchas. En Carnaval uno va al Cambódromo, o sale al Corso de Corsos, o sale al Carnaval de Oruro, pero después entre Carnaval y Semana Santa va a haber muchas demandas. Es absolutamente insostenible pretender que cuando ha habido la inflación más alta, maestros, médicos, jubilados, enfermeras, policías, militares, personal que trabaja en universidades, gente del sector público, acepte lo que se puso el año pasado en el decreto, en diciembre, el incremento salarial 0. No sé qué dirá la última versión, creo que siguen discutiendo con la COP, pero claramente va a haber todavía tiempos complejos, y yo creo que es de estas semanas lo que debe quedar es algo que me parece que es una necesidad sentida. Cuando hay elecciones se elige un binomio, y es absolutamente disfuncional la forma en que trabaja este binomio, que lo dijimos en campaña, no tenían programa, no tenían coherencia, no tenían armonía, pero estaban en la época de campaña, de noviazgo, pues ahora están casados, y 5 años tienen que estar casados, y tienen que tratar bien a los hijos, y llevarse en armonía. Son presidente y vicepresidente, y tienen que deponer las diferencias. Uno maneja el Congreso, el otro el Ejecutivo, pues han sido electos como binomio, tienen que dejar de lado
las diferencias y buscar tener gobernabilidad, porque recién han pasado 2 meses, faltan 58 meses, y si sigue este nivel de beligerancia y discrepancias, van a erosionar profundamente la gobernabilidad que es necesaria para los próximos casi 5 años que restan. ¿Comparte la opinión de muchos políticos de que la COP finalmente le dobló el brazo a la actual gestión? No, Rodrigo Paz. sí está claro de que fue así, porque yo he aprendido en experiencia que cuando uno está en estos procesos es un error empezar a decir no se mueve ni una coma, no se toca ni un artículo, señal de que se va a cambiar muchas cosas, porque se vuelve una batalla entonces que deja de lado la discusión. Cuando uno tiene argumentos los puede exponer y lograr convencer. Pero aquí claramente había un tema de principios y no comprendí por qué, mientras con una mano descalificaban a la dirigencia de la COP porque ha sido cómplice de 20 años del MAS, el señor Huarachi estaba en todo lo que hizo el MAS mientras Evo y Arce saquearon y destrozaron la economía, y mientras el gobierno denunciaba eso, y denunciaba los 18 millones de dólares o no sé cuánto era que gastaban en sueldos la dirigencia, con la otra mano se sentaba y les reconocía la interlocución, y no sé cuán representativos han sido. Ahí escuchaba comentarios de que se resucitó una dirigencia que estaba muy mal vista. No estoy hablando de los trabajadores, estoy hablando de la dirigencia con nombres y apellidos que fue parte del desastre de los 20 años del MAS, que ahora se le reconoció una interlocución, y que también en el diseño del decreto había muchos temas, y lo dijimos en diciembre, que necesariamente se deben hacer por ley. No va a venir inversión en hidrocarburos, en minería, porque un decreto perfumado y edulcorado diga de que se quiera traerla. Se necesita leyes. Ahora, ¿gobernar por decreto es lo correcto o está pasando por encima Rodrigo Paz de la Asamblea Legislativa Plurinacional? No es, más que pasar por encima, no van a dar respuesta. Te reitero, sector por sector, ¿qué dijimos nosotros? Después de estos 20 años de desastre, había que reinsertar a Bolivia en el mundo, abriéndonos a acuerdos comerciales, atrayendo inversión. ¿Cómo se hace eso? Con leyes. Había que modificar la ley de hidrocarburos, la ley de minería. Nosotros explicábamos en detalle las propuestas que teníamos. La ley agropecuaria, hubo foros aquí en Santa Cruz, nos comprometimos a una nueva ley agropecuaria con biogenética, con seguridad jurídica, con acceso al crédito, con la tenencia garantizada, con un sistema de propiedad, de libertad que goce de seguridad jurídica. Eso es lo que Bolivia estaba esperando, y se requiere trabajar en leyes. Uno en el decreto puede poner, vengan a invertir en hidrocarburos, le voy a dar estabilidad 15 años, pero si no cambias la ley de hidrocarburos, si no cambias la ley de minería, va a ser una declaración lírica. Otro ejemplo, en el decreto se puso que se quiere repatriar capitales, que la gente que tiene dólares afuera los traiga, sin pagar impuestos, dice. El impuesto va a ser 0. Hoy el impuesto, hasta que no se devuelva los dólares que están en el corralito del sistema financiero, el impuesto es 100%. Porque dólar que traes, dólar que se queda en el corralito. Se requiere, todavía no se ha hecho un programa de salvataje de balanza de pagos. No solamente operaciones de crédito con el BID para un proyecto, para un hospital, un camino. Un programa de salvataje de balanza de pagos, lo explicamos con claridad, nuevo marco sectorial. Más allá de que un decreto no puede, por esa vía, cambiar una ley, no restablece la confianza. ¿Qué inversionista, qué agente económico va a confiar en que una declaración edulcorada y bonita de un decreto está en contradicción con lo que dice la ley o incluso con lo que dice la Constitución? El decreto decía, se va a reconocer arbitraje, la ley dice otra cosa. Y la Constitución también. Por eso nosotros señalamos que había que al inicio arrancar cambiando todas las leyes sectoriales, tributarias y haciendo los acuerdos de protección de inversiones para reinsertar Bolivia al mundo. No se lo hace con discursos o frases trilladas, no se lo hace meramente con decreto, porque la gente ha aprendido dentro de Bolivia y fuera, y aquí lo acabamos de ver, que un decreto rapidito se cambia con otro decreto. Si uno quiere dar seguridad y confianza, hay que dar un marco legislativo, y van a tener que trabajar con el Congreso, y por eso van a tener que reponer un trabajo mínimo de armonía y cohesión entre el presidente y el vicepresidente, que hoy vienen dando las partes
muestras más bien de que se esmeran en hablarse mal los unos de los otros. Mire, cada día salen del Ejecutivo a decir que el vicepresidente es así, asá, asá. Mire, a mí no me lo tienen que decir. Nosotros estuvimos en campaña. Sufrimos todos los insultos habidos y por haber que hubo. Y yo decía que era un binomio que no tenía programa, que no tenía coherencia, y aquí está clara la consecuencia. ¿Tú recuerdas que salían, que insultaban a un periodista, me insultaban a mí, me decían de todo? Pues ahí se veía lo que se iba a venir. Pues bien, ahora están electos, ahora tienen que llevarse bien. Y no sirve de nada que cada día se acusan los unos a los otros, de un lado al otro, de que eres un diablo, que tú eres un demonio. Pues si pactaron con el diablo o transaron con el demonio, administren su infierno y no dejen al país sumido en un infierno. Ahora, el decreto supremo 5515 es inconstitucional. ¿Usted qué opina finalmente sobre? ¿Cuál decreto? El 5515. Sobre el vicepresidente. Mire, claro que es el vicepresidente, se lo digo por experiencia. Primero, por la Constitución debe participar en el gabinete. Reitero, fueron electos como binomio. Tienen que trabajar y gobernar como binomio. No se puede, violando la Constitución, diciendo usted no está en el gabinete. Le puedo decir que cuando yo era vicepresidente estaba en todas y cada una de las sesiones de gabinete. Y cuando el presidente viajaba o cuando el presidente Banzer tuvo una enfermedad, me quedé de presidente un buen tiempo. Promulgaba las leyes, promulgaba los decretos, estaba al tanto de todo lo que hacía el gobierno. Entonces, tratar de decir que ahora porque hay WhatsApp, si antes había internet y antes había correo electrónico, el decir vamos a sacar al vicepresidente que tiene funciones constitucionales y disposiciones que están en la Carta Magna, que norman cómo debe trabajarse cuando hay un viaje, pretender de que ahora no se va a aplicar la Constitución, no es el camino correcto. ¿Están vulnerando los derechos del vicepresidente en este caso? No, a mí es el tema de la institucionalidad democrática. Esto no es de personas, no es fulano, sutano, perengano, es la institución de la vicepresidencia y presidencia del Congreso, la institución de la presidencia. ¿Qué dice hoy? ¿Qué dice la Constitución? Viaja el presidente y se queda el vicepresidente. Así pasó conmigo, así pasaba con todos los vicepresidentes anteriores. Eso dice la Constitución, es la forma que trabaja. Porque el decir se va a seguir gobernando por internet desde fuera, entonces Maduro en Venezuela podría gobernar desde la cárcel de Nueva York. No creo. Entonces no se puede, ante discrepancias personales, de mal relacionamiento entre los componentes del binomio gobernante, pretender que la Constitución se vulnere para arreglar los problemas. Tienen que arreglar sus problemas sin violentar lo que señala la Constitución y el marco legal. Mire, si no vamos a entrar en un lío que va a ser lo que... Son 5 años. ¿Creen de verdad que se va a poder vivir que cada vez que viaje el presidente hay que maniatar al vicepresidente? No, si no va a haber la pelea, el vicepresidente se va a quedar, va a ser un decreto, ¿qué decreto vale? Van a sumir al país en un caos. Tienen que recuperar un mínimo de madurez y relacionamiento para cumplir con las funciones institucionales que están por encima de las personas o las desavenencias de corte personal. Ingeniero, para concluir, ¿finalmente Libre apoyaría una ley antibloqueos? Mire, veremos si el gobierno la propone, porque he visto que hay iniciativa de un diputado y francamente después de lo que ha pasado estas semanas, dudo mucho que el gobierno la vaya a impulsar. Si la impulsan, que nos avisen, pero hoy día han premiado los bloqueos. No los han castigado, los han premiado. De gente que han descalificado por haber sido cómplices del saqueo de 20 años, fueron reconocidos como interlocutores y se llegó al extremo que de decir que no se iba a cambiar ni una coma ni un artículo, terminaron prácticamente con interlocutores que habían sido sañudamente descalificados, prácticamente con el bolígrafo de redactar decretos, mostrando que los bloqueos te permiten imponer normativa y decretos a un gobierno que prefirió ese camino antes que haber hecho el trabajo, que es más tedioso, más largo, que es ir a modificar las leyes, que es lo que vale y sirve en este momento. Creo que a veces se confunde la gente de que el año 85 hubo un decreto. Fue hace 40 años eso. Hoy día ya hay ley de hidrocarburos, hay ley de minería, hay que cambiarlas, hay que modificarlas y no se lo puede hacer por decreto. Hay que hacerlo en el Congreso con modificaciones legislativas, requieren
reorganizar su gobernabilidad interna e institucional. Y concluyo con esto. Este no es una cuestión de que Rodrigo Paz o el señor Lara. Mire, yo he combatido con ellos. Yo no quería que ninguno sea ni presidente ni vicepresidente. Y trabajé como loco para hacerlo así. Ahora están en el cargo. Respeten el cargo, respeten la institucionalidad y pongan el bienestar de Bolivia y la necesidad institucional y democrática por encima de las desavenencias personales. Muchísimas gracias. Son las palabras del líder nacional de la agrupación Alianza Libre en relación a la coyuntura que se vive en el país, Jorge Tuto Quiroga, que se pronunciaba ante el país. Muchas gracias, Alejandra, por la información en vivo. Jorge Tuto Quiroga realizó un análisis sobre lo que significa el Decreto Supremo 5503 y 5515 promulgado por el gobierno del presidente Rodrigo Paz. Y con estas declaraciones